Mis oyentes de la Radio de Vida, Manantial Estéreo, un abrazo grandísimo para todos ustedes y bienvenidos a mi primer devocional, Mi familia en las manos de Dios. Y bueno, como siempre, quien les habla, su pastor y amigo Carlos Alberto Díaz, quien les dice bienvenidos una vez más a nuestra programación, bienvenidos a nuestro programa, a nuestro devocional, en este hermoso día que el Señor nos regala. Un nuevo día para aprender de Él, para gozarnos de su presencia y un nuevo día para entregárselo por completo a nuestro Señor. Como siempre, quien les habla, su pastor y amigo Carlos Alberto Díaz. Un abrazo grandísimo para todos ustedes y bienvenidos a mi primer devocional. Y bueno, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedir al Señor que nos bendiga de una manera muy especial. Sabemos que alejados de Él nada podemos hacer, por eso Él es el que siempre está y debe estar presente en todo lo que hacemos, en todo lo que podamos realizar. Tiene que estar el Señor ahí de primero, porque la palabra del Señor dice: sin mí nada podéis hacer. Clamemos a Dios. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos has dado, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad de estar una vez más, Señor, en este programa, en mi primer devocional. Bendice, Señor, a cada oyente, bendice a cada persona. Bendice, oh Padre Celestial, a cada hermano o amigo que está conectado con nosotros en esta mañana. Bendícele, Señor, y gracias te damos, gracias por esta nueva y bella oportunidad, Señor, de estar delante de tu bendita presencia, Señor, para honrarte, para glorificarte, Señor Jesús. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias, porque para siempre es tu misericordia, soberano Jesús de Nazaret. Bendito, adorado y exaltado sea tu nombre para siempre, Señor. Gracias, Cristo glorioso, por esta oportunidad de estar aquí delante de ti, mi Dios, en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, recordamos la línea para que usted pueda reportar la sintonía, solicitar su oración. Es el 313-890-4472. Repito, 313-890-4472 es la línea WhatsApp en la que usted, mi estimado oyente, puede reportar la sintonía en esta preciosa mañana. Así que le invitamos para que reporte la sintonía. Le invitamos para que se comunique con nosotros. Le invitamos para que nos escriba a esa línea 313-890-4472. A través de esa línea telefónica usted puede escribirnos y puede no sé, presentar su petición, su necesidad, porque le cuento que, como siempre, antes de finalizar nuestro programa,
estamos siempre orando por los necesitados. Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. A escasos años de haber concluido su carrera, el ingeniero suizo Mauricio Koechlin fue contratado por una compañía constructora francesa. Desde el principio no hubo la menor duda de que aquel puesto le venía a Koechlin como anillo al dedo. Tanto es así que de un día para otro pasó a dirigir, por evidentes méritos propios, el gabinete de estudios del jefe. Nadie llegó a poner en tela de juicio esa decisión. Más bien, a medida que se iba desenvolviendo en aquella empresa, se iba comprobando la sabiduría de haberle confiado aquella responsabilidad. La prueba más contundente del ingenio de aquel hombre habría de ser el proyecto que emprendería su firma en el Campo de Marte de París para realzar la exposición centenaria de 1889 con motivo del 100º aniversario de la Revolución Francesa. A la famosa construcción de hierro de 300 metros de alto que quedó allí como fruto de su talento creador, la bautizó la posteridad, con notoria injusticia, con el solo nombre del ingeniero propietario de la firma constructora, Gustavo Eiffel. De modo que hasta el día de hoy todo el mundo la conoce como la Torre Eiffel. Con razón que el paremiólogo español Luis Junceda la considera una sobresaliente ilustración del refrán que dice: unos tienen la fama y otros cardan la lana. Surgió una vez entre los discípulos de Jesucristo una discusión sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús los conocía a la perfección, así que aprovechó la oportunidad para enseñarles una lección muy valiosa. Primero les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Parece que Jacobo y Juan no captaron bien esa enseñanza, porque algún tiempo después tuvieron el atrevimiento de pedirle al maestro que les concediera que en su reino uno de ellos se sentara a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús les recriminó diciéndoles que no sabían lo que estaban pidiendo. Cuando los otros 10 apóstoles se enteraron, con sobrada razón se indignaron contra sus 2 compañeros. Una vez más Jesús aprovechó la ocasión para decirles: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que importa entonces no es ser importante, sino insignificante, no primero, sino último. No jefe, sino servidor, no famoso, sino desconocido, no grande, sino pequeño. En vez de empeñarnos en tener la fama, debiéramos afanarnos por cardar la lana, si es que de veras tenemos el propósito de entrar en el reino de los cielos. Asegurémonos de que nuestro nombre aparezca en el libro de la vida. Los demás libros no tienen mayor importancia. Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección, muy fácil de recordar: mensaje@conciencia.net. Estás escuchando mi primer devocional, mi familia en las manos de Dios. Los cielos y la luna, las estrellas que tú formaste, pienso que tu poder es demasiado grande y que tu amor es tan infinito.
saber por qué me amaste, siendo miserable que no tenía nada. De oscuras tinieblas tú me sacaste, y haciendo un madero mis pecados llevaste. Y digo, ¿quién soy yo para que tú pienses en mí? Señor, ¿qué es el hombre para que tú pienses en él? Si él es como la flor del campo que pasa el viento y luego pereció. Si él es como la flor del campo que pasa el viento y luego pereció. Menor que los ángeles, te coronaste de gloria y honra, todo pusiste bajo sus pies, para que el hombre se señorease. Quisiera saber por qué me amaste, siendo miserable que no tenía nada. Oscuras tinieblas tú me sacaste, y haciendo madero mis pecados llevaste. Y digo, ¿quién soy yo para que tú pienses en mí? Señor, ¿qué es el hombre para que tú pienses en él? Si él es como la flor del campo que pasa el viento y luego pereció. Si él es como la flor del campo que pasa el viento y luego pereció. Si él es como la flor del campo que pasa el viento y luego pereció. Si él es como la flor. Estás escuchando mi primer devocional, mi familia en las manos de Dios. Bueno, escuchábamos esa canción titulada ¿Quién soy yo? En la voz de Johnny Daza. ¿Quién soy yo? Y bueno, mis oyentes, vamos a leer reportes de sintonía que tenemos en esta mañana. Y bueno, le damos una cordialísima bienvenida si hay oyentes nuevos que nos están escuchando en el día de hoy, en la mañana de hoy. Entonces, bienvenidos. Casi siempre tenemos oyentes nuevos. ¿Y sabe por qué? Y eso le agradezco a mis oyentes que escuchan nuestra emisora y la comparten. Gracias porque si usted comparte
Entonces usted quiere que su amigo, su hermano, su vecino sea también bendecido con Manantial Estéreo. Les gracias por compartir los enlaces que les llegan, los que les comparto para que escuchen los programas, y ustedes a la vez lo replican con sus amigos y conocidos. Entonces yo les agradezco muchísimo por ese detalle. Muchas gracias por compartir. Gloria al Señor. Y bueno, entonces vamos a revisar nuestro WhatsApp. Ya saben, 313-890-4472. Vamos a revisar a ver quiénes por ahí nos están escribiendo. Si usted quiere reportar la sintonía, puede hacerlo. 313-890-4472. Esa es la línea telefónica para que usted nos escriba. Y bueno, por acá tenemos a Libis Llano Pérez. Dice: de Barranquilla, Atlántico, la hermana Libis, pido oración por mi hogar y mi familia, mi vida espiritual. Un hijo, su vida para el Señor. Gracias, hermano. Mi hija, la que estaba en el hospital, ya salió ayer. Qué bueno, Dios es bueno. Tenía infección en orina y riñones. El Señor Jesús le bendiga y guarde a todos sus familiares. Amén, mi hermana Libis Llanos, desde Barranquilla, Atlántico, conectadita con nosotros. Un abrazo, mi hermana Libis. Y qué bendición saber que desde Barranquilla están conectados. Y bueno, desde muchos lugares. Ya estuve viendo el panel de control y gracias a Dios, desde muchos lugares están conectados en esta mañana con mi primer devocional, mi familia en las manos de Dios. Saludamos también a los directores de emisoras que toman nuestra señal y retransmiten mi primer devocional, mi familia en las manos de Dios. Así que un abrazo grande para todos los directores de las diferentes emisoras que retransmiten. Mil bendiciones para todos ustedes. Y bueno, mis oyentes, como les dije ayer, hoy vamos a iniciar nuestra caminata bíblica. Hoy nos corresponde estudiar Esdras, el capítulo 1 de Esdras. Bueno, ese capítulo 1 es muy cortico. Solamente tiene 11 versículos, pero que vamos a aprender de la palabra del Señor. Lo bueno es que siempre aprendemos de la palabra de Dios. Siempre habrá algo que aprender de la Biblia. Entonces, eso es tan bueno que de la Biblia, por eso está escrita, porque es para nuestra bendición, para nuestra edificación, y la palabra de Dios siempre es nueva cada mañana. Mire que usted puede escuchar un mensaje, una predicación en X o Y capítulo de la Biblia, y la puede tomar el pastor que sea. Leamos y nos va a dar un mensaje de ese texto. Pero ¿sabe qué? Usted siempre escucha y es un texto totalmente igual el que se leyó, pero ¿sabe qué? El mensaje es diferente y usted siempre aprende. Y así mismo, cuando leemos la palabra del Señor, siempre aprendemos de ella. Sí. Pero bueno, antes de leer o de escuchar la lectura bíblica de nuestra Biblia dramatizada, y a propósito, ya saben que el que no la tenga, la estamos compartiendo. Para el que quiera, me escribe a ese número que siempre damos, 313-890-4472. Me escribe y estamos regalando totalmente gratis la Biblia dramatizada. Gratis, como nos gusta, así regaladito. Usted me escribe y yo le comparto el enlace para que la tenga en su dispositivo celular. Es así de sencillo.
Y bueno, vamos a escuchar el devocional que nos trae en esta mañana nuestro hermano Héctor Iván Alarcón. Este devocional titulado Contratiempos. Y después de este devocional vamos a escuchar la lectura de la eterna palabra de Dios. Este es mi primer devocional, mi familia en las manos de Dios. Estás escuchando mi primer devocional, mi familia en las manos de Dios. ¿Estás teniendo contratiempos en tu vida? Hay una linda historia en Hechos de los Apóstoles capítulo 27, el verso 24. El tiempo devocional en Celestial Estéreo, tu momento personal con Dios tan verdadero. El tiempo devocional en Celestial Estéreo. Y es que a veces un contratiempo se basa en tus propias acciones, en tus propios errores o decisiones. ¿Hiciste algo que lastimó tal vez a otra persona? ¿O desobedeciste a Dios? Bueno, pues ahora tendrás que enfrentar una tormenta por eso. Pero a menudo, las tormentas que enfrentamos en la vida no se deben a algo que hicimos. En cambio, sufrimos sí por las malas decisiones de otras personas o incluso por pecados que otras personas cometieron. Hechos 27, en la Biblia, nos da un ejemplo dramático de sufrir un retraso debido a las decisiones tontas de otras personas. Pablo había sido llevado injustamente a juicio por delitos que él no había cometido. Era un ciudadano romano, por lo cual tuvo la oportunidad de apelar al César en caso de delitos graves. Sí, allí va ese hombre en un barco que a la vez era una prisión y se dirige a Roma, con muchos presos y personas malas que habían cometido errores en la vida. Pablo les dice a los demás que se encaminarán hacia el desastre, pero nadie escuchó. Ni el capitán del barco, nadie le puso atención a lo que Pablo dijo. Y no pasó mucho tiempo antes que les azotara una terrible, terrible tormenta. Pero eso no significa que la tormenta desvió el propósito de Dios para Pablo. Y tampoco una tormenta desviará el propósito que Dios tiene para ti en el tiempo de hoy. El propósito de Dios para tu vida es mayor que cualquier contratiempo que se pueda atravesar. Se lo voy a repetir. El propósito de Dios para tu vida. Tú que me estás escuchando tienes un propósito en Dios. Y eso no va a cambiar por cualquier contratiempo que puedas atravesar. Volviendo a la historia de Pablo, un ángel le dijo, en Hechos 27:4, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, en su gracia, en su misericordia, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. O sea que nadie iba a morir, a pesar de la tormenta que venía sobre ese barco. Nadie se iba a ahogar, nadie iba a perder la vida, le dijo el ángel a Pablo. A pesar de aquel contratiempo, el ángel le dijo, tranquilo, no temas, te vas a presentar ante el César y le vas a decir que el propósito de Dios no se ha frustrado contigo. Dios nunca necesitará un plan B para tu vida. A Dios nada lo toma por sorpresa. Luchar contra un contratiempo, ya sea por tu culpa o la de otra persona, no significa que Dios no trabaje a través de tu vida. Cuando el desastre golpea, Dios simplemente lo ajusta a sus planes. Cuando la decisión de alguien le da un vuelco a tu vida, Dios usa eso para su honra y para su gloria. Cuando el error de otra persona te pone en una situación difícil, no te preocupes, Dios lo solucionará de todos modos. Cuando sientes que lo has perdido todo, Dios hace lo increíble para que puedas hacer lo imposible. Recuerda que no puedes hundir el propósito de Dios, ni tampoco lo puede hacer otra persona. Lo que Dios ya determinó para ti se va a cumplir, pase lo que pase. A esta hora te invito para que hablemos con Dios. Padre amado, Señor Dios de la gloria, hoy me presento delante de ti para darte gracias.
Gracias, Señor, por incluso cuando estoy pasando por momentos difíciles o desesperantes. Gracias porque tú no me abandonas. Gracias, Señor, porque siempre estás con tu mano extendida, listo para ayudarme y aliviar mi angustiado corazón. Hoy me presento delante de ti. A pesar de las adversidades, de las pruebas, de los contratiempos de la vida. No quiero perder mi fe, Señor, sino aferrarme fuerte a ti y confiar en que tú estás obrando aún en medio de esta dificultad que estoy pasando. Ayúdame a mantener mi corazón abierto y atento a tu presencia, a tu mover, al kairos perfecto de Dios. Que yo no me rebele contra ti ni contra tus planes porque son perfectos. Dios, hoy dame paz. Ayúdame a sentir tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Incluso en los momentos en que lloro, en los momentos en que no le veo salida a este problema. Ayúdame a enfrentar esta situación, Señor, angustiosa, con la seguridad de que tu presencia, oh Dios, irá conmigo y me darás confianza. Todo miedo, temor, angustia, depresión, yo hoy la ato al poste de la fe, porque sé que tienes un plan y un propósito perfecto para mi vida, para mi familia, para mi trabajo, para mis sueños y anhelos. Dame, Señor, esa capacidad de ver más allá de lo material y saber y entender que tú estás obrando en cada situación. Dejo este día en tus manos y en tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Celestial Estéreo. Estás escuchando mi primer devocional, mi familia en las manos de Dios. Bueno, escuchamos entonces el devocional con nuestro hermano Héctor Iván Alarcón, Contratiempos. Este es el devocional para nuestro día de hoy. Y bueno, ahora sí, listos porque nos vamos a estudiar la eterna palabra de Dios en nuestro libro a estudiar hoy. Y hoy nos corresponde estudiar, como dije hace un momento, el primer capítulo de Esdras. Si lo permite, el regreso de los desterrados. Vamos a escuchar entonces la lectura de nuestro capítulo del día de hoy. Así que ya finalizamos Crónicas. Bienvenidos al libro de Esdras. Esdras capítulo 1. El libro de Esdras, capítulo 1. Ya viene nuestra gran vigilia toda la noche. Rey de Persia. La iglesia. El Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén. Y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Luego,
Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Todos los vecinos colaboraron, dándoles objetos de plata y de oro, provisiones para el viaje y animales. Les dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. El propio rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Ciro le ordenó a Mitrídates, el tesorero de Persia, que contara esos artículos y se los entregara a Sesbazar, el líder de los desterrados que regresaban a Judá. La siguiente es una lista de los artículos que se devolvieron. Tazones de oro, 30. Tazones de plata, 1000. Recipientes de plata para quemar incienso, 29. Copas de oro, 30. Copas de plata, 410. Otros artículos, 1000. En total, eran 5.400 artículos de oro y de plata. Sesbazar los llevó todos consigo cuando los desterrados se fueron de Babilonia hacia Jerusalén. Bueno, entonces escuchamos ya estos 11 versículos de el libro de Esdras. Esdras, capítulo 1, que es el capítulo que hoy vamos, con la ayuda del Señor, a estudiar. Esdras, capítulo 1. Y bueno, vamos a escuchar entonces el devocional hoy con Rodrigo Riaño del Castillo. ¿Cómo iniciar bien?, titula este devocional. Y vamos a leer reportes de sintonía y nos vamos de una vez a estudiar el capítulo 1 del libro de Esdras. En la noche un faro de la fe, tu voz, Jesús, que al alma da, manantial estéreo en cada latido, la radio de vida nos guía con amor. Estás escuchando mi primer devocional, mi familia en las manos de Dios. ¿Cómo empezar bien el día? Soy Rodrigo Riaño del Castillo y para eso permítame compartirle 4 sencillos consejos. El último es muy poderoso. Consejos que de ponerlos en práctica veremos grandes resultados. Número 1. Empieza el día sin prisas. Es decir, empiécelo tranquilo. Ponga el despertador unos minutos antes. Y eso le dará la oportunidad de prepararse, de organizarse bien. Pruebe iniciar el día sin afanes. Y eso le hará sentirse mejor. Empiece el día sin prisas. Mire, empezar el día sin prisas le permitirá desayunar bien, con calma, y hasta le dará tiempo para hacer una pequeña caminata de 10, 15 o 20 minutos. Inicie el día sin prisas. ¿Y sabe usted que la Biblia también nos invita a eso? Proverbios capítulo 19, versículo número 2, dice que la prisa es la madre del error. ¿Escuchó eso? La prisa, los afanes, las carreras, es la madre del error. Proverbios capítulo 19, versículo número 2. Aplique este principio al iniciar el día y verá cómo su calidad de vida va a mejorar. Número 2. Inicie el día sin preocupaciones, sin cargas. Libere su mente y su corazón de pensamientos y de sentimientos tóxicos. Mire, Dios le dio el regalo de un día más. Eso es lo que usted tiene por delante. Eso es lo que usted tiene apenas se levanta. Un gran regalo de Dios. Entonces, ¿para qué dañarlo con vanas e inútiles preocupaciones? Respire profundo.
disfrute el aire del nuevo día que Dios le dio. Mire, hasta en esas cosas tan sencillas honramos a Dios y le damos muestra de nuestro agradecimiento por el nuevo día. Sonría. Dele gracias a Dios por el nuevo tiempo. Levántese pensando en sus sueños, en esos sueños que Dios depositó en usted. Inicie el día no con queja, no con lamentación. Inicie el día con ilusiones, con objetivos. Inícielo pensando bien y sintiendo bien. Levántese creyendo que hoy será un gran día de la mano de Dios y que si vamos con Él, todo lo difícil que se presente lo podremos superar. Inicie el día sin preocupaciones, sin cargas. Inícielo escuchando una muy buena canción, pero una canción que le levante, que le dé vida, que le dé esperanza, no que lo ponga a llorar. Inicie el día escuchando una canción que le anime. Inicie el día leyendo y recordando una promesa de Dios que le sustente durante el día que está empezando. ¿Sabe qué dice el Salmo capítulo 37, versículo número 5? Dice que pongamos nuestro día, nuestro camino en las manos del Señor, que confiemos en Él y que Él se encargará de todas las cosas. Inicie el día sin preocupación, sin carga. Pruébelo y verá grandes resultados en este nuevo día. Número 3. Inicie el día teniendo a la mano una lista de todo lo importante para hacer. Es decir, inicie el día con una planificación. Establezca los objetivos del día y escríbalos desde lo más a lo menos importante. Eso le ayudará mucho a manejar, a gestionar bien el tiempo. Ahora, es clave hacer la agenda la noche anterior. No la haga el mismo día, hágalo la noche anterior. Eso le va a ayudar a no estar con prisas a la mañana siguiente. Si usted prepara la agenda la noche anterior, lo que va a hacer antes de salir de casa es repasar las tareas que tiene para el día. Tenga a la mano la agenda del día, pero sin olvidar que dependemos de Dios. Mire, Jesús en Lucas capítulo 14 dijo que el que pretende edificar algo, lo primero que tiene que hacer es sentarse y calcular todo. ¿Y para qué tiene que calcular todo? Para ver si cuenta con lo que necesita para llevar a cabo eso que tiene en mente. ¿Y sabe de qué me está hablando eso que dice Lucas 14? Me está hablando de planificar. Si quiere empezar bien el día, entonces planifique el día e incluya a Dios en su agenda. Y esa es la cuarta recomendación, la más poderosa. Invite a Dios a su día. Invite a Dios a su mesa. Invite a Dios a su casa. Ahora, ¿por qué invitar a Dios? Sencillo. Si Él fue el que puso sueños, propósitos en usted, entonces, ¿cómo no invitarlo? Si Él tiene para usted y para mí los mejores planes, entonces, ¿cómo no invitarlo? Mire, si Dios conoce lo que nos deparará en el día, entonces, ¿cómo no invitarlo? Mire, mi amiga y mi amigo, escuche esto. Todo cambiará para bien en nuestra vida cuando invitamos a Dios a nuestra casa. Hubo un hombre en la Biblia llamado Obed-Edom. A él se le dio la gran oportunidad de tener en su casa un cofre conocido como el Arca de Dios. En aquel entonces, ese cofre era un símbolo de la presencia de Dios. Y Obed-Edom permitió que esa arca estuviera en su casa por unos meses. En otras palabras, Obed-Edom permitió que la presencia de Dios estuviera en su casa. ¿Y sabe cuál fue el resultado de eso? Dios bendijo a Obed-Edom. Dios bendijo su casa. Dios bendijo su familia y todo lo que tenía. Usted puede leer esa historia en el primer libro de Crónicas, capítulo número 13.
Mire, hubo otra ocasión donde una pareja se casó y a la fiesta de bodas, a ese nuevo comienzo, invitaron a Jesús. ¿Y sabe qué sucedió allí? Jesús bendijo la boda, algo tan sencillo, algo tan simple, algo tan común como el agua. Jesús la bendijo y la convirtió en vino para los invitados. Ahora, Dios con su pueblo Israel, ellos estaban al frente de un agua amarga, un agua que no se podía beber. ¿Y sabe qué hizo Dios? La convirtió en agua dulce, en agua potable. Mire, invitar a Dios a nuestra vida, invitar a Dios a nuestra mesa, es una muy buena manera de empezar el día, porque Dios tiene el poder de bendecir nuestra casa como lo hizo con Obed-Edom. Dios tiene el poder de bendecir aún las cosas más simples, más sencillas de la vida, como lo hizo en la boda, convirtiendo el agua en vino. Y Dios tiene el poder de convertir el agua amarga en agua dulce, como lo hizo con su pueblo. Invitemos a Dios a nuestra casa. 4 maneras de empezar el día. 1. Levántese sin prisa. 2. Inicie el día sin preocupaciones. 3. Inicie el día planificando. Y número 4, lo más poderoso. Inicie el día invitando a Dios a su casa. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo tiempo, por este nuevo día que nos regalas. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña cómo vivir. Nos enseña a iniciar el día planificando. Nos enseña a iniciar el día sin preocupaciones. Nos enseña a vivir el día sin prisa. Pero también nos enseña a iniciar el día invitándote a nuestra casa. Y eso es lo que queremos hacer a través de este devocional, a través de este audio. Alinearnos contigo, Dios, y decirte: entra a nuestro corazón, entra a nuestra familia, entra a nuestra casa. Queremos que seas parte de nuestra agenda. Queremos que dirijas nuestros pasos. Queremos que nos des sabiduría para tomar decisiones. Queremos que nos lleves de tu mano, Dios. Queremos invitarte a nuestro corazón. Dígale a Dios hoy: Señor, yo abro mi corazón. Te invito para que entres a mi vida. Gracias por entregar tu vida en la cruz. Gracias por darme contigo una nueva vida, una nueva esperanza. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Dígale: gracias, Jesús, por darme la victoria, por hacerme más que vencedor. Hoy oro, Señor, por cada amigo, cada oyente que se conecta con nosotros en este devocional. Gracias porque sabemos que hoy será un día de victoria. Y los que escuchan este devocional en la noche, será un día de descanso. Y mañana nos levantaremos libres, descansados en ti. Bendice a cada oyente y sus familias. Bendice a cada persona que escucha y comparte este devocional. Creemos que tú bendices nuestra vida y nuestra familia. Oramos en tu nombre, Jesús. Hoy, una nueva oportunidad. Estás escuchando mi primer devocional, mi familia en las manos de Dios. Bueno, escuchamos entonces el devocional ¿Cómo iniciar el día bien? ¿Sí? ¿Cómo iniciar bien nuestros días? Sigamos esas recomendaciones y verá que serán de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, mis oyentes, nos vamos entonces a estudiar la palabra del Señor. Hoy, Esdras, capítulo 1. Pero bueno, les dije que iba a revisar a ver si alguien por ahí nos está escribiendo. Vamos a revisar nuestro chat. Ya saben, 313-890-4472 es la línea en la que usted puede reportar la sintonía en esta preciosa mañana. Y bueno, por aquí nos llega el devocional de nuestro hermano Adán Arias.
Bueno, él nos comparte el devocional de hoy. Bueno, vamos a escucharlo y ya continuamos con la caminata bíblica. Hola, ¿qué tal? Te saludo en el nombre santo y sublime del Señor Jesucristo. Espero que estés disfrutando de cada página musical de esta emisora. Adán Arias es tu servidor, quien se dirige a ti con cariño y respeto. Te pido me acompañes a orar para que Cristo, nuestro maravilloso Dios, nos bendiga en este espacio. Cristo Jesús, gracias por todo lo que has hecho y harás. Ayúdanos a amarte más, a ser fieles, a ubicarnos en la posición, en la dirección de lo que tú quieres hacer para gloria a tu nombre. Gracias por nuestros seres queridos. Gracias por la vida, la salud, el movimiento, por la esperanza de la vida eterna. Ven pronto por tu iglesia, Señor. Toda la gloria a tu santo nombre. Aleluya. Por favor, escucha algunas páginas musicales. Génesis 41, 56 y 57 dice así, en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto, y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. A esta reflexión la he titulado Antes del avivamiento. La palabra avivamiento tiene un origen bíblico. Literalmente significa volver a la vida o vivificar. El Antiguo Testamento tiene la expresión dar vida, mientras que del Nuevo Testamento en el griego que fue escrito se relaciona con avivar el fuego. Entonces, cuando hablamos de antes del avivamiento, antes de hacer que las cosas vuelvan a la vida, vivifique, hacerlas vivir o dar vida, tenemos que mirar el contexto. Hoy la palabra avivamiento es una palabra muy cool, una palabra de moda en las congregaciones. Así como la palabra fe, la palabra avivamiento es una palabra de moda, una palabra que nos indica, según el pentecostalismo moderno, brincos, aplausos, euforia, gritería, danzas y música estridente, que no se sabe si es imitada de los cultos de los profetas de Baal a su Dios con D minúscula, o es sacada de contexto de lo que es la genuina adoración y avivamiento bíblico. Entonces, cuando se habla hoy de avivamiento, se habla de hacer programas donde hayan miles de personas, donde hayan millones de ofrendas y donde haya una parafernalia ritualista, litúrgica, moderna. Y a esto se le llama avivamiento. Pero si lo miras en el contexto bíblico, nada de lo que se dice, con el que se pretende actualmente, es avivamiento. El avivamiento entonces pretende vivificar, hacer que alguien vuelva a la vida. Y la Biblia muestra personajes que fueron influyentes para el avivamiento, pero antes del avivamiento sus condiciones no eran las mejores. La Biblia registra a un hombre llamado Ezequiel. Estaba cautivo en Israel, estaban exiliados de su tierra, estaba en la tierra pagana, y él junto con el pueblo pensaron que ya no había esperanza, que estaban muertos. Y no solamente él, todos los dirigentes, no había un buen futuro. Y Dios le muestra un valle lleno de huesos secos. Este hombre no estaba en la algurnia, no estaba de paseo en paseo, no estaba de hotel en hotel, no estaba en lujos, estaba en condiciones miserables, pero en esas condiciones de sufrimiento Dios lo estaba formando a él para dar esperanza al pueblo. A veces queremos ser instrumentos del avivamiento, que Dios nos use, pero no entendemos que para esto Dios tiene que pasarnos por el sufrimiento. Pero el resultado de lo que él vivió, este era el gimnasio para su vida, para que trajese esperanza al sufriente pueblo de Israel. O qué decir de una niña guisandera, una niña sirvienta, una niña esclava, sin derechos,
que ni hablar podía, no podía hablar a su amo. Por eso ella habla a la esposa del amo y ella habla a su señor. Porque esta niña, privada del amor de sus padres, privada del calor de un hogar, aislada y siendo una niña explotada y de la cual no se le daba siquiera medio salario mínimo, esta niña aprendió que en contexto de su vida no era para ella el marcar el sufrimiento, sino que ahora que había la oportunidad debía darle esperanza a alguien que estaba muerto en vida. Detrás de la armadura se albergaba la lepra, el pus y el olor hediondo de alguien que, aunque tenía título, iba rumbo a la muerte y estaba muerto en vida. Esta muchacha no miró su condición, lo que ella más bien vio y recordó, lo que más bien trajo a su boca el decirle a su amo a través de su mamá, o más bien de la esposa del amo, de que este Dios que ella tenía era poderoso para sanar de la lepra. Y sí, resultado, Dios obró un milagro. La historia la encuentran en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Ella no se puso a mirar su dolor, su condición, su pobreza, su, ¿cómo lo digo?, el haber sido mutilada emocionalmente al ser separada del seno de sus padres. Tal vez habían sido asesinados por los sirios. Esta niña recordaba el Dios que tenía. Entonces, antes del avivamiento, Dios siempre prepara a aquellos que van a ser instrumentos para el avivamiento, instrumentos para la gloria de su santo nombre. Quiere decirle Pablo que para ser el apóstol que todos conocemos, tener la Biblia que hoy tenemos y ver las huellas de su ministerio en todo el mundo, en nuestras vidas, a través de las palabras que Dios por su Espíritu le ponía en sus labios, este hombre tuvo que primero ser sometido al sufrimiento. Ve, le dijo Dios a Ananías, el que lo bautizó en el nombre de Jesús. Ve, porque este es un instrumento escogido, para llevar mi nombre en presencia de todo tipo de personas. Y le mostraré cuánto le es necesario sufrir o padecer por causa de mi nombre. Es decir, que el avivamiento, los hombres usados por Dios, son resultado del sufrimiento, del gimnasio escogido por Dios para personas especiales. Si tú quieres que Dios te use grandemente, entonces no pienses que es sabiéndote toda la Biblia. No creas que es estando en las mejores universidades donde te enseñen la Biblia. No creas que son los títulos. No seas que es ser amigo del mejor exponente bíblico y maestro. No seas de esos. Recuerda que para el avivamiento viene un antes del avivamiento viene el dolor. Y esto lo muestra el texto que hemos tomado. Un hombre que sufrió todos los dolores juntos, un muchacho bien mozo, bien parecido, un hombre que tenía una estrella prominente, se le veía mucho futuro, pero a pesar de tanto futuro que ya Dios le había puesto en su corazón, le había puesto el sentir, sueños y muchas cosas más, pero todo parecía ir disonante con lo que él había soñado. Sí, un hombre que las cosas iban de mal en peor y pareciera ser que estaba solo, pero él no sabía que Dios le estaba preparando para el avivamiento. Entonces, si tú quieres que Dios te use y Dios te ha dicho que te va a usar, recuerda, ya te inscribió, ya te matriculó en la escuela del sufrimiento, por tu bien y para nuestro bien. Sí, por tu bien, para que tú no te crezcas, para que recuerdes el camino que has transitado, que recuerdes la misericordia, la gracia y lo que es el poder de Cristo y en favor nuestro. Y entonces tú serás un protagonista en segundo plano, en segundo regla, en segundo guión de lo que Dios va a hacer para llevarse la gloria y los créditos. No pienses entonces que el avivamiento es resultado de una vida voluptuosa. Si Dios te tiene en ese momento en procesos y no lo entendías, recuerda que para el avivamiento hay un antes, hay un preludio antes del avivamiento. Es la reflexión para este tu espacio. Hola, ¿qué tal? La paz de Jesucristo, el Señor, sea contigo, oyente de esta hermosa emisora. Espero que hayas podido tener un lindo descanso. Espero que también estés dispuesto a recibir lo que Dios, a través de mi labio de barro y por la exposición de su palabra, nos dé en este consejo. Te pido que me acompañes a orar y pidamos de Dios que todo lo que aquí se haga sea para gloria solo de Él y edificación de su pueblo. Cristo Jesús, maravilloso Dios, gracias por cada hermano, por cada oyente. No sé si alguno de los que escucha esté apartado,
háblale. Entonces, si alguno no conoce, no entiende la revelación de tu santo nombre, de tu deidad, que tú eres único y único, y único y único y único, y no hay más. Y toda esa redundancia vale la pena hacerla. Te ruego que te glorifiques y me des palabra, y que cada página musical nos aporte, y todo nos haga suspirar por ti, amarte a ti, agachar la cabeza y aprender de ti, Maestro eterno. Yo necesito aprender cada día. Todos necesitamos que tú nos perfecciones. En ti estamos felices. Segundo libro de Reyes 2:9, nueva versión internacional, dice así: Al cruzar Elías preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que yo herede una doble porción de tu espíritu, respondió Eliseo. A esta reflexión la he titulado Durante el avivamiento. Ayer hablábamos de antes del avivamiento, y que un avivamiento es volver a vivir algo, revivir, o diciendo de cierta manera, resucitar algo, dar vida a algo, renovar algo. Hablábamos que es distinto a brincar, aplaudir y hacer espectáculos y shows, en los cuales la gente, mientras está con una mano arriba, con la otra están tomándose en selfies o están grabando para luego subir a sus estados. Esto no es avivamiento, pero la Biblia presenta en el texto que hemos presentado que durante el avivamiento hay alguien que quiere que Dios le use. Sí, el avivamiento en Israel, resultado de que un hombre confrontó al pueblo, confrontó a los hombres paganos, confrontó al rey de Israel. Se detuvo la lluvia, el cielo se cerró por 3 años y medio. Y ahora, luego de que Dios demostró que Él es Dios y no hay más, entonces el pueblo, su corazón se volvió a Dios. Cortaron cabezas de todos los profetas de Baal, 450 y 400 de Acera. Y ahora empezó el resurgir del espíritu del pueblo tocado por el espíritu del Señor. Dios ya había hecho quedar 7,000 hombres que no doblaran rodillas, y entre esos 7,000 a un hombre llamado Eliseo. Pero de esos 7,000 solo uno tenía el hambre suficiente. Esto es lo que pasa durante el avivamiento. Cuando alguien tiene un avivamiento en su vida, marca la diferencia. Cuando alguien tiene el avivamiento en su alma, se comporta distinto. Y 2 cosas, o 3 incluso, son las señales de alguien que está en avivamiento. Ya estamos hablando durante el avivamiento, pero a nivel individual. A nivel individual, primero hay una separación. Se debe cruzar el Jordán, se debe pasar, se debe haber un antes y un después. El antes del Jordán muestra una vida sin ministerio, muestra una vida con un ministerio muerto o dormido o apagado. Pero ahora viene el cruce del Jordán. Ya ahora no está la actitud de aprendiz, ahora se quieren los retos, ahora se quiere cruzar aquel conformismo, aquella comodidad que se encontraba antes de. Muchas personas quieren avivamiento, quieren recibir el Espíritu Santo, incluso Dios les permite recibirlo, pero estos siguen al otro lado del Jordán, no lo han cruzado, siguen en su letargo, siguen sin compromiso, siguen como si nada hubiera pasado, como que simplemente fue una experiencia y ya, se olvidó. Y entonces pasan años y dicen: yo hace tantos años recibí el Espíritu Santo, hace tantos años hablé en otras lenguas, pero todo es pasado. Se quedaron a este lado del Jordán. Pero lo primero que muestra una persona que está haciendo lo recto durante el avivamiento de su vida es que se separa, deja lo pasado y avanza. Bueno, que entiendas que cuando alguien está en avivamiento, durante el avivamiento,
marca la diferencia. En segundo lugar, se separa, corta el cordón umbilical del ministerio de Elías. No es que se revele a la administración del líder, es simplemente que empieza a dejar que el Espíritu del Señor lo guíe, lo mueva, lo direccione. Ahora le crea convicción. Ya no necesita que el líder le esté visitando, le esté aconsejando, aunque sigue siendo imperfecto y necesita asesoría. Pero hablo en el buen sentido de la palabra, que durante el avivamiento ya la persona ahora empieza a aprender a gatear y a caminar, a pararse, y así se cae mientras da los pasitos, a levantarse nuevamente, secarse las lágrimas y seguir. Bueno, entender que cuando se recibe de Dios, esto nos debe hacer tener más convicciones, y las que tenemos ser más profundas, más arraigadas. Ya no está hoy hablando en lenguas y mañana con el mismo deseo de apartarse, de seguir siendo uno del montón. No, cuando alguien está en avivamiento, durante el avivamiento se separa, corta el cordón umbilical, tiene que seguir adelante, así nadie lo visite. Y Eliseo entendía que Elías iba a dejarlo, él iba a seguir solo, pero solo sin Elías, pero acompañado de su Dios. Lo mismo le pasó a Josué. El Señor le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y haz esto y aquello. Tú y yo debemos entender que cuando estamos en avivamiento, durante el avivamiento seguimos al Señor. Y en tercer lugar, ahora está hambriento, sí, de ese carácter en Elías. No dice espíritu con E mayúscula, dice espíritu con E minúscula. Está hablando de lo que es profundo en el hombre, de una convicción indesarraigable, de un mover, sí, de un mover de su espíritu conectado con lo que Dios quiere hacer, de una voluntad dispuesta. Entonces, si tú no estás dispuesto a pagar el precio, no estás en avivamiento. Aunque busques un cargo, eso no es avivamiento. En realidad quieres lucir, que te vean en una pasarela y brillar tú, mas no que Cristo brille. Pero cuando una persona hace lo que debe hacer, o hacemos durante el avivamiento, el resultado es que Dios le va a usar el doble. Dios le va a llenar incluso con su poder hasta los tuétanos de su hueso, y como resultado, aún después de muerto, Dios va a dar testimonio de que esta persona está en avivamiento. Y si no, mira el relato donde muestra que aún con los huesos de Eliseo, tanta unción había que un muerto que cayó rodando ahí por accidente salió andando de nuevo. Durante el avivamiento es la reflexión para este tu espacio, y te la comparto con cariño y respeto desde Bogotá, Colombia, y Puc San Carlos presente. Hoy desde tierra muy pero muy lejana, trabajando. Piénsalo durante el avivamiento. Reflexiona durante el avivamiento y corrige. Y será hasta la próxima. Bueno, mis estimados oyentes, escuchamos entonces a nuestro hermano Adán, nuestro estimado hermano Adán Arias, que nos envía pues el devocional para el día de hoy. Y bueno, nos vamos entonces de una... Bueno, por acá tenemos unos reportes, escuchémosle y ya continuamos. Dios le bendiga, hermano pastor. Le hablo a Ana Rosa de aquí de Armenia, Quindío, para reportarme en sintonía y pedirle que me ore por algo que le estoy pidiendo a mi Señor Jesús, porque yo sé que Él me lo va a dar. Yo les bendigo, yo les pido que el Señor me los guarde, a todos los hermanos, en especial a todos los pastores. Para hermano pastor, no se le olvide mi oración, y estoy las 24/7, me acuesto con la sintonía y me levanto con ella. Dios le bendiga. Qué bien, eso me alegra mucho, que ahí están conectados nuestros oyentes desde que se levantan, conectaditos con Manantial Estéreo, la radio de vida. Qué bendición. Para nosotros es una enorme bendición. Ya saben, 313-890-4472. Gloria Elizabeth, dice nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos, hermanos y amigos, familia y Puc. Pido oración por mis hijos, nietos y familiares. Gloria Elizabeth está en Ipiales, Nariño. Ok, estaremos orando por usted, mi hermana Gloria, con mucho gusto. Gloria Elizabeth. Y bueno, vamos entonces ahora sí a estudiar
la eterna palabra del Señor y nos corresponde estudiar lo que hemos venido estudiando desde el principio. Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Y vamos a empezar con el primer versículo. Vamos a empezar con este primer versículo para que podamos ir entendiendo la palabra de Dios. El libro de Esdras, capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Bueno, iniciamos entonces con este primer versículo. Y este primer versículo nos dice que en el primer año del rey Ciro de Persia, Dios le dio al rey de Persia un sentido de urgencia acerca de esto. Y la liberación del exilio fue concedida el primer año de su reinado, cuando despertó Jehová su espíritu. Ciro hizo un decreto dando a los judíos exiliados en su imperio el derecho de regresar a Jerusalén y construir el templo. Eso fue en el año 538 antes de Cristo. Sí, Esdras 1, 1 al 4 y capítulo 5, verso 13 al 17. La mayor parte de este libro, aunque lleva el nombre de Esdras, habla de los pioneros que regresaron del exilio a Jerusalén toda una vida antes que él. No conoceremos a Esdras hasta el capítulo número 7. Es muy posible que el profeta Daniel haya sido instrumento para despertar, por decirlo así, de Ciro. Es posible que le haya mostrado al rey las profecías de Jeremías 25, 8 al 13, Jeremías 29, 10 al 14, que se refieren al castigo de Babilonia y al fin del exilio de Israel. Y si le mostró a Ciro tales profecías, casi con certeza habría incluido Isaías 44, 28 y 45, 5, que menciona a Ciro por su nombre. Oiga, 150 años antes de que naciera. Tremendo, oiga, cómo es el Señor. 150 años antes que naciera y el Señor ya estaba profetizándole con su propio nombre. Cómo lo debió de asombrar, ¿no? Es escalofrío. Un historiador, el historiador Josefo, explica su parcialidad hacia los judíos a partir de esta circunstancia que se le mostraron los lugares en el profeta Isaías donde se le menciona por nombre y se predijeron sus hazañas y conquistas. Sabemos que los reyes persas prestaban mucha atención a las profecías. Cambises a oráculos egipcios, Darío y Jerjes a los oráculos griegos. La diferencia entre la historia sagrada y profana no es que una esté bajo su control directo y la otra no. No es eso. Vamos a mirar un poco qué es lo que significa. No que era cierto de Ciro y su política es igualmente cierto en Inglaterra. Ojalá los políticos y todos los hombres reconocieran el hecho tan claramente como lo hizo este historiador. Y también por escrito. Este escrito también fue registrado en 2 Crónicas 36, 22 y 23, que ayer lo estudiamos. Pero existió en documentos contemporáneos que han sido descubiertos por arqueólogos. La política de Ciro de cooperación con las religiones locales y de alentar el regreso de los exiliados ha recibido una confirmación arqueológica explícita de las inscripciones del propio rey, especialmente el famoso cilindro de Ciro. Ahí usted lo puede encontrar.
Vamos con el versículo 2 al 4. Verso 2 al 4. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén. Y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Bueno, vamos entonces con estos versículos. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Este notable reconocimiento de la mano de Dios sobre su vida puede estar conectado con las notables profecías acerca de Ciro en Isaías 44, 28 y 45, verso 4. Sin embargo, también iba de acuerdo con la política general de los persas. Una característica notable del imperio persa fue la integración de una gran diversidad de pueblos en un solo sistema administrativo, manteniendo al mismo tiempo una tradición de respeto por sus costumbres, y no solo costumbres, sino sus creencias. O sea, ellos tenían muy en cuenta sus costumbres y creencias locales. Se les animaba a buscar el bienestar del rey, observando las formas propias de sus propias religiones. O sea, que ellos eran muy respetuosos de la fe, de la creencia de su pueblo y de los que vivían con ellos. El llamado cilindro de Ciro, del cual se extrae lo siguiente, da su propio relato de esto. Regreso a esas ciudades sagradas, los santuarios que han estado en ruinas durante mucho tiempo, las imágenes que solían residir en ellos, y establecí para ellas santuarios permanentes. Yo también reuní a todos sus antiguos habitantes y les devolví a ellos sus habitaciones. Que todos los dioses a quienes he vuelto a establecer en sus ciudades sagradas pidan diariamente a Bel y Nebo una larga vida para mí. O sea, eso es lo que se habla en el gran cilindro de Ciro. Y Marduk, mi señor, que le digan esto: Ciro, el rey que te adora, y Cambises, su hijo. Bueno, sigue leyendo la Biblia. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. El mandato de Ciro no solo permitió el regreso del pueblo exiliado, sino también la reconstrucción del templo destruido. Que le edifique casa es un eco deliberado de la promesa central del pacto davídico, según 1 Crónicas 17, 11 y 12 y 22, 10 y 2 Crónicas 6, 9 al 10. Ciro, por supuesto, está pensando solo en la casa de Jerusalén, pero en el pensamiento del cronista, esta frase está inevitablemente conectada con ambas casas del pacto davídico, la dinastía y el templo. Sigue diciendo el texto: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. Los libros primero y segundo de Crónicas terminan con este maravilloso y notable estímulo para regresar y reconstruir Jerusalén. Este fue el estímulo necesario y útil para los primeros lectores de Crónicas, permitiéndoles ver su conexión con el plan más amplio de Dios para las edades. Lamentablemente, solo un pequeño porcentaje decidió regresar del exilio, pero fueron los que sí necesitaban el estímulo de saber que estaban haciendo una valiosa contribución a la obra de Dios. En pasajes como Isaías 10:22, Dios prometió que un remanente regresaría del exilio, y solo un remanente. Después de las deportaciones, solo quedaron los pobres de la tierra, los viticultores y los agricultores. Segunda Reyes 25:12, Jeremías 39:10
47 y 52, 16. Ellos ocuparon las tierras baldías, Jeremías 6:12. Unos pocos refugiados que huyeron a diferentes áreas regresaron, Jeremías 40, 11 y 12. Durante los siguientes 50 años, los que quedaron atrás vivieron una existencia precaria bajo el yugo babilónico, según Lamentaciones 5:2 al 5, sujetos a malos tratos y trabajos forzados, Lamentaciones 5:11 al 13. Y sigue diciendo el texto, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esto introduce un tema central para el libro de Esdras, la reconstrucción del templo a partir del decreto de Ciro. La intención no era simplemente regresar y volver a ocupar Jerusalén, sino también reconstruir el templo. Así vemos desde el principio que la idea que caracteriza la restauración es religiosa. Los exiliados regresan como iglesia. El objetivo de su peregrinaje es un lugar sagrado. La única obra a la que deben apuntar es a promover la adoración a su Dios. Esa es la única obra. Bueno, versículos 5 y 6. Luego, Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Todos los vecinos colaboraron, dándoles objetos de plata y de oro, provisiones para el viaje y animales. Les dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Bueno, aquí miramos que Dios está poniendo su mano. Aunque los exiliados que regresarían eran una minoría movida por el Espíritu Santo de Dios. Ellos se dedicarían a la difícil y desalentadora tarea de volver a una ciudad en ruinas y una vez allí, edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Fue esencial que Dios moviera los espíritus de esos exiliados que regresaron, porque enfrentaron muchas dificultades, cantidades de dificultades. El viaje en sí fue largo, peligroso y costoso. Regresaron a una ciudad en ruinas, sin casas, caminos o instituciones urbanas adecuadas. No tenían todos los recursos materiales que necesitaban. Nada de eso. O sea que estaban en una situación bastante difícil. No todos regresaron a Jerusalén, sino que se esparcieron por la provincia de Judea. Tenían muchos enemigos. Su tierra era en realidad posesión de otro imperio. Los principales de las casas paternas de Judá y Benjamín, y con ellos algunos de las otras tribus, como aparece en Primera de Crónicas, usted lo puede leer. Primera de Crónicas 9:3. Pero solo se nombran estos porque eran los más considerables en número y calidad. Subir y edificar la casa de Jehová. Entonces un buen número de los descendientes de los que fueron exiliados, unas 2 generaciones antes, decidieron regresar a su tierra ancestral. Estos son los que fueron sustancialmente más, se quedaron atrás en la tierra de su exilio. Es decir, fueron más los que se quedaron que los que volvieron. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron, dice aquí la palabra del Señor. Esta ayuda fue más que verbal, fue un estímulo tangible de respaldo financiero y práctico para el trabajo. Podemos imaginar que muchos de los que decidieron quedarse en sus tierras de exilio, aún así se sintieron felices de que otros fueran a edificar la casa de Jehová y quisieron apoyar esa obra. ¿Sí?
Una diferencia importante entre las deportaciones de los babilonios y los asirios es que los babilonios no reemplazaron a los deportados con paganos recién llegados. Así Judá, aunque devastada, no se contaminó con el politeísmo en la misma medida que Israel. Yamauchi, un comentarista, menciona una inscripción en una cueva de este periodo encontrada en Khirbet Bey, 5 millas al este de Laquis. La inscripción dice: yo soy Yahvé, tu Dios. Aceptaré las ciudades de Judá y redimiré a Jerusalén. Se ha sugerido que esto puede reflejar la mente de un exiliado que regresa expresando su confianza en la fidelidad de Dios para restaurar a pesar de la desolación de Jerusalén, o como estaba desolada. Y bueno, vamos con los últimos versículos, versículos 7 al 11 de nuestro capítulo 1 de Esdras. El propio rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Ciro le ordenó a Mitrídates, el tesorero de Persia, que contara esos artículos y se los entregara a Sesbazar, el líder de los desterrados que regresaban a Judá. La siguiente es una lista de los artículos que se devolvieron. Tazones de oro, 30. Tazones de plata, 1000. Recipientes de plata para quemar incienso, 29. Copas de oro, 30. Copas de plata, 410. Otros artículos, 1000. En total, eran 5.400 artículos de oro y de plata. Sesbazar los llevó todos consigo cuando los desterrados se fueron de Babilonia hacia Jerusalén. Bueno, solo 11 versículos tiene entonces este capítulo 1 del libro de Esdras. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, los que Belsasar no había respetado y que por eso perdió el reino, que es lo que sabemos. Cuando Jerusalén fue conquistada, los tesoros restantes del templo fueron llevados a Babilonia, segunda Crónicas 36:18, que fue lo que leímos en nuestro programa anterior. Ahora, tras conquistar a los babilonios, Ciro adoptó una política mucho más generosa con sus pueblos sometidos, incluido el pueblo judío. Objeción: se dice que estos fueron cortados en pedazos, segunda de Reyes 24:13. Entonces, ¿cómo son devueltos aquí? Respuesta: la palabra usada en hebreo, segunda de Reyes 24:13, no significa exactamente cortar en pedazos, sino cortar, quitar, tal y como se usa la palabra en Deuteronomio 25:12, y segunda de Samuel 4:12 y segunda de Reyes 8:16, y hasta Jeremías 9:26. Y así fueron estos utensilios cuando se los llevaron, debido a que su presencia había sido tan constante durante tanto tiempo, y así habían sido inseparables, unidos a este y guardados en este. Es decir, cuando dice esa palabra cortados en pedazos, podemos traducirlo que fueron separados del templo donde debían estar. Sesbazar, príncipe de Judá. Mire que este hombre fue un líder importante de esta primera parte del reasentamiento de Judá. Algunos creen que fue socio de Zorobabel, Esdras capítulo 2, verso 2, que lo vamos a estar leyendo, y capítulo 3, verso 2. Otros creen que estos eran simplemente dos nombres para la misma persona. Bueno, también existe la opinión de que Sesbazar era un segundo nombre para Zorobabel, usado en todas las transacciones con el poder gobernante. Alternativamente, Sesbazar y Zorobabel pueden haber sido respectivamente los líderes oficiales y no oficiales del proyecto. Ninguno de los dos puntos de vista está exento de dificultades, ¿sí? O sea que posiblemente sea así, como posiblemente no. Es lo que queremos
darles a entender. Este era probablemente el nombre caldeo que había sido llamado Zorobabel. O sea, el primero significa alegría en la aflicción, el último, un extranjero en Babilonia. Este último puede estar diseñado para referirse a su estado de cautiverio. El primero, a la perspectiva de liberación, según el comentarista Clark. Y esta es la cuenta de ellos. El recuento cuidadoso de los artículos devueltos muestran cuán valiosos eran y cuán cuidadosamente fueron tratados. Lo que notoriamente falta en la lista es cualquier mención de los artículos más significativos del templo, como por ejemplo, el altar del incienso, la mesa de los panes, el altar de bronce, el candelero de oro y especialmente el arca del pacto no se mencionan aquí. Estos artículos probablemente se perdieron en la historia cuando los babilonios destruyeron el templo. La transferencia comercial de artículos contados de un custodio a otro podía haber sido aparentemente poco dramática, pero fue trascendental. Las palabras finales del capítulo desde Babilonia hasta Jerusalén marcan uno de los puntos de inflexión de la historia. Podríamos haber esperado algún tipo de producción del entusiasmo de los exiliados que regresarían. Algún relato como fueron enviados en su viaje, algo que deberíamos haber sentido más digno en la ocasión de una lista de tazones y 29 cuchillos. La lista aquí indica el orgullo y la alegría con la que se recibieron los tazones que habían permanecido ocultos durante mucho tiempo y que habían sido a menudo profanados. Recuerde usted que este rey babilónico los profanó en una fiesta pagana y mandó a traer los utensilios, y por eso las letras en la pared Tekel, Mene, Uparsin, salieron allí porque al Señor no le gustó que hubiera profanado los utensilios del templo de esa manera. Si no hubieran sido cosas de gran valor y uso, no habrían sido numeradas. Los hombres no suelen contar cuántos guijarros tiene en su jardín o montones de hierba en su campo, como lo hacen con cuántos pesos tiene en su bolsillo o en su bolsa, o cuántas ovejas en su redil. Esto muestra que la generosidad de Ciro al restaurar un tesoro tan grande fue genuina y considerable. Se podría haber argumentado que después de que los tesoros estuvieran durante 2 generaciones en un templo pagano, los dueños originales habían perdido todo derecho sobre ellos. Se podría haber dicho que habían sido contaminados por esta larga residencia entre las abominaciones de la idolatría babilónica. La restauración de ellos barrió todas esas ideas. O sea, a Ciro no le importó, bueno, ya en posesión ya están de los babilonios, pues váyanse sin eso. No. Ciro dijo no. Si van a regresar con todo lo que le quitaron del templo de su Dios. Qué bonito. Bueno, y así hemos llegado al final de nuestra caminata bíblica del día de hoy. Y vamos a escuchar otra de nuestros devocionales del día de hoy. Y vamos a escuchar la dosis diaria. Y la dosis diaria para el día de hoy lleva como título Cuando decides creer. Sí, así titula esta reflexión para que estemos muy, muy atentos a ella.
En las montañas despierta el sol con la alegría de una nueva canción. Manantial Estéreo, pura emoción. 92.7 la del corazón. Con su sonido el campo florece. La radio de vida que el alma estremece. Es Manantial, la mejor de Colombia. Estás escuchando mi primer devocional, mi familia en las manos de Dios. Por eso hoy no alimentes más la duda, no le des tanto espacio al pensamiento que te está robando la paz y no le entregues el gobierno de tu vida al miedo, porque Dios sigue siendo Dios aun cuando tú no entiendas ese proceso. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón. La dosis diaria con William Arana. ¿Y si no pasa? ¿Y si Dios no responde? ¿Y si esta vez no se da? ¿No te ha pasado eso? ¿Sí? Que empiezas a hacerte estas preguntas, o alguna de ellas, no todas, pero hoy puedes estar así. Porque es que hay momentos en la vida en los que uno no pierde la fe de un momento a otro, no. La va perdiendo en silencio poco a poco. Y primero aparece una duda, después un pensamiento y luego una de estas preguntas, o todas, que empiezan a hacer ruido por allá adentro. Y sin darnos cuenta, la duda empieza a ocupar ese lugar que antes ocupaba la confianza, la fe. Pero creerle a Dios no significa que nunca vas a tener preguntas. Yo creería que creerle a Dios significa que, aún teniendo esas preguntas, decido no soltar su mano. Y eso es lo que te quiero transmitir a través de esta dosis, a que no te sueltes de la mano de Dios. En la Biblia hay un texto que dice: pero Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, mirándolo me imagino: no tengas miedo, solo cree, ten fe. Y eso es lo que hoy nos está diciendo el Señor a ti, a mí, a cualquiera. Eso está en Marcos 5:36. ¿Quieres conocer toda la historia? Bueno, desde el comienzo del capítulo 5 hay varias historias y está la de Jairo. Jairo iba buscando un milagro para su hija. Sí, al que se quedó mirando a Jesús y le dijo: no tengas miedo. Y Jairo en el camino recibió una noticia terrible: tu hija ha muerto. Imaginémonos ese momento. Él salió de su casa con esperanza, buscando a Jesús, y creyó que todavía tenía una oportunidad. Pero de repente le dicen: ya no hay nada que hacer. Y en ese instante es donde la fe es probada. Porque una cosa es creer cuando todo parece mejorar y otra cosa es creer cuando la noticia parece empeorar. Pero Jesús no le da una explicación larga. No le dice: mira, Jairo, te voy a contar todos los detalles de lo que voy a hacer. Solo le dijo: no tengas miedo, solo ten fe. Jairo, no tengas miedo, solo cree. Como si Jesús le estuviera diciendo: no dejes que esta noticia gobierne tu corazón. No permitas que el miedo tome el control de tu vida. Todavía no he terminado. Y eso mismo está diciéndote hoy Dios a través de esta dosis. Porque cuando decidimos creerle a Dios, las dudas no desaparecen de inmediato, pero pierden autoridad. El miedo puede seguir hablando, pero ya no manda. Puede haber angustia, puede tocar la puerta, pero no tiene el derecho a quedarse viviendo dentro de ti. Porque la fe no siempre cambia primero lo que está afuera. Muchas veces comienza cambiando lo que hay ahí adentro. La fe te levanta la mirada. La fe te recuerda que Dios no necesita condiciones perfectas para obrar. La fe te dice: todavía hay camino, aunque hoy no lo veas. Hay puertas que no se van a abrir por la fuerza, se van a abrir por la confianza en Dios. Hay batallas que no se ganan con desesperación. ¿Sabes cómo se van a ganar? Permaneciendo, creyendo. Hay caminos que no aparecen mientras estás huyendo del miedo, sino cuando decides caminar creyendo. Él va abriendo el camino. Por eso hoy no alimentes más la duda, no le des tanto espacio al pensamiento que te está robando la paz y no le entregues el gobierno de tu vida al miedo. Porque Dios sigue siendo Dios aun cuando tú no entiendas ese proceso. Dios sigue obrando aun cuando tú no veas el movimiento. Dios sigue abriendo camino aun cuando todo parezca cerrado. Hoy te invito a decidir creerle a Dios. No porque todo sea fácil, sino porque Dios es fiel. No porque tal vez no tengas miedo, sino porque tu fe puede ser más fuerte que tu miedo. Así que si puedes cerrar tus ojos por un instante y decirle: Señor, hoy decido creerte. Aunque haya preguntas en mi corazón, no quiero vivir gobernado por la duda. Te pido fortalezcas mi fe, calma mis temores y ayúdame a caminar confiando en ti. Declaro que el miedo no tendrá la última palabra sobre mi vida, porque tú sigues abriendo caminos. En el nombre de Jesús, amén.
Te mando un abrazo y te recuerdo que esta noche tenemos A Solas con Dios. Te espero, 7 de la noche, por el canal de YouTube, Hora de Colombia a las 7 de la noche en punto. Ahí vamos a estar orando por esa necesidad, por ese milagro, y te aseguro que Dios te va a hablar. Te espero. En el canal de YouTube me buscas como Roca Estéreo, Roca con K. Ya sabes, 7 de la noche, Hora de Colombia. Un abrazo y que Dios te bendiga. Estás escuchando mi primer devocional, mi familia en las manos de Dios. Bueno, mis oyentes, escuchamos entonces la dosis diaria, cuando decides creer. Así titula esta dosis del día de hoy. Cuando decides creer. Qué bendición. Decide creer, hermano querido. Aunque hayan situaciones difíciles, circunstancias adversas, decide creer. La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que creámosle a Dios, creámosle al que puede hacer lo imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Por aquí nos escribe Bernardo desde Argelia, Cauca. Dice: Dios lo bendiga, mi hermano Carlos, bendiciones también para su familia. Dios bendiga también a mi familia. Un saludo para todos los hermanos y amigos que escuchan esta emisora y estos hermosos mensajes. Mil bendiciones para todos. Amén, mi hermano Bernardo. Un abrazo para todos los suyos. Ana González también nos escribe. Dice: hermano, Dios le bendiga, pido oración, ya que mi papá murió. Ay, Señor, dejó una evidencia. O será una herencia. Yo creo que es una herencia. Pero tengo 3 hermanastros y ellos se quieren quedar con todo. Pero yo tengo una petición en manos de mi Señor. Dios sabe todas las cosas, que es lo justo. Dice: yo no quiero atropellar con ello. Todo está en manos de Dios. Dios le bendiga. Ana González de Mosquera, Cundinamarca. Amén, amén, hermana Anita. Bueno, Dios sea obrando en todos ustedes. ¿Y sabe algo? Es por eso que siempre es recomendable, cuando usted tiene dinero, cosas y tiene hijos, siempre es recomendable hacer un testamento antes que llegue el momento de partir, para que así, de esa manera, los hijos no peleen y no hayan dificultades. Así que, hermano, recíbame mi consejo en esta mañana. Hermano querido, reciba mi consejo. Si usted tiene casa, tiene finca, ya tiene más de 60 años, hombre, haga un testamento. Ay, hermano, pero todavía estoy joven. No importa, uno la muerte le llega. No vaya a poner a pelear a sus hijos después de que usted falte. No los vaya a poner a pelear. Entonces, ¿qué debe hacer, hermano querido? Lo mejor que usted puede hacer es hacer su testamento. Haga su testamento. A Julano le voy a dejar esto. Mire que eso hizo hace años el papá de mi suegro. Y eso lo hizo hace años. Él tiene en este momento creo que más de 90 años. Y es más, hace rato les entregó a cada uno la herencia. A usted le toca esto, a mi suegro le tocó esto, y así. Me lo entregó en vida. Y él sigue ministrando lo que trabajó. Pero ya los hijos saben
que de ahí cuando él fallezca, eso es de él. ¿Por qué? Porque en vida les repartió los bienes. Y muere y ya no van a tener ninguna clase de problema. Entonces, aprenda eso, hermano. Es bueno hacer eso. Hacer la herencia en vida para que sus hijos después no vayan a pelear y se conviertan en enemigos. Y todo porque no, por ambición, no, por culpa suya, por no ser ordenado. Mire que el Señor nos enseña en la palabra de Dios que el Señor le dijo a ¿quién fue? Ezequías: ordena tu casa porque vas a morir, organiza tus asuntos antes que mueras. ¿Sí? Es lo que el Señor dice en su palabra. Entonces es bueno que también nosotros aprendamos de lo que la palabra del Señor dice. ¿Sí? Para que los hijos no tengan después que ponerse a pelear por la herencia. Y bueno, mis oyentes, llegó el momento de la oración. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga de una manera muy especial. Usted tiene peticiones, tiene necesidades, está enfermo, tiene dificultades. Bueno, es el momento de orar por ellas. Así que le invito para que se prepare para la oración. Ahora es tiempo de alabar a Dios. Prepárese para la oración. En la presencia del Consolador. Vamos a clamar al que todo lo puede. Concéntrate. Vamos a clamar al que escucha nuestra oración y al que ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que, mis estimados oyentes, yo quiero invitarles para que en esta preciosa hora le pidamos al Señor que Él sea obrando en cada hermano que tiene una necesidad, una situación. Así que, hermano querido, yo voy a invitarle. Yo voy a invitarle para que esté muy atento. Dios puede hablarle a usted en esta preciosa mañana. Dios puede hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma, pero para eso tenemos que estar muy atentos a la palabra del Señor. Así que yo le invito, hermano querido, para que nos dispongamos en esta preciosa hora. Vamos a pedir al Señor que Él sea ayudándonos, que Él cumpla sus promesas. Y una de sus promesas está en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, hermano querido, yo voy a invitarle para que estemos muy dispuestos a clamar a Dios, a orar a Dios en esta preciosa mañana. Oremos. Señor y Padre Celestial, delante de tu bendita presencia estamos en esta hora, Señor, pidiéndote, Padre Celestial, por cada necesitado. Mira a esta hermana, Señor, que tiene ese problema con esa herencia con sus hermanastros. Oh Dios, extiéndele su mano. Extiéndele tu mano, Señor. Tu mano poderosa esté sobre ella y sobre este problema. La montaña se moverá. Te pido en este momento, Padre Celestial, por aquellos que están en dificultades, aquellos que le deben, me han escrito, personas que le deben dinero y no les quieren pagar, Señor. Pon ese sentir en esas malapagas, en esos impíos.
Pon el sentir, que no estén tranquilos hasta que no paguen lo que deben. Obra, Padre Santo. Te pido, Señor Jesucristo, tú seas obrando, Señor, de manera especial. Te pido, Padre Celestial, tú seas obrando, Señor Jesucristo. Te pido, Padre Santo, tú seas glorificándote. Te pido, Padre Celestial, tú eres un Dios justo. Oh Señor, te pido en esta hora, Cristo glorioso, por aquellos que están enfermos, que tienen dificultades. Obra, Padre bendito del cielo. Te pido también, Señor, por aquellos que tienen problemas en su hogar, con sus hijos, con su esposa. Las hermanas que tienen problemas con su esposo, Señor. Obra, Padre Santo. Te pido, Señor, por cada ministro, cada congregación. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor Jesús. Te pido en esta hora, Padre bendito del cielo, por aquellos que están viviendo situaciones duras, situaciones difíciles. Quizás en su trabajo, quizás económicas, oh Dios. Aquellos que tienen propósitos, Señor, y no han podido cumplirlos. Obra, Padre Celestial. Da tu bendición, Señor Jesús. Te pedimos, soberano Rey de Reyes, Señor de señores. Glorifícate, Padre Celestial. Glorifícate, Señor, Dios de gloria. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Glorifícate en esta hora, soberano Rey de Reyes, Cristo maravilloso. Por eso te clamamos a ti en esta mañana, porque creemos que vas a orar tu perfecta voluntad en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis estimados oyentes, yo voy a decirle algo a nuestros oyentes. Yo desde que inicio el programa les invito a escribirnos, a reportar sintonía. Si tienen alguna petición, que la escriban, que lo hagan. Y hombre, no sé por qué muchos oyentes aquí en este momento tengo una cantidad de reportes de sintonía y lo hacen es al final, cuando voy a orar o cuando ya estoy orando. Ahora sí, ay hermano, tengo esta oración. ¿Por qué no lo hacen antes? ¿Por qué no ser diligentes, hermanos, si necesitan oración? ¿Por qué no escribir antes, cuando estoy diciendo, voy leyendo, voy a leer reportes? ¿Por qué no lo escriben? Se animan es al final, cuando ya el programa se termina. ¿Por qué? Nos pasa lo del rico insensato, lo del el rico y Lázaro, que se arrepintió en el infierno. ¿Ya para qué? Y ustedes mandan peticiones ya cuando ya oramos. Ay, Señor. Bendito Dios. Pero bueno, no se vayan de la sintonía. Sigan conectaditos porque ya viene el potente mensaje de la palabra del Señor, para que lo disfrute en esta preciosa mañana. Así que mi hermano querido, no se vaya de la sintonía. Ya sabe que Manantial Estéreo tiene programa 24/7. Siempre estamos con nuestra programación. Así que le invito, hermano querido, para que no se vaya de la sintonía. Siga conectado con nosotros y aprendamos de la palabra de Dios. Está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la
salvación. Manantial Estéreo presentó su programa Mi Primer Devocional, mi familia en las manos de Dios. Hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Y recuerden, Cristo viene pronto. Como el agua fresca al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Manantial Estéreo, la radio que te llena de vida.